En estas imágenes que estás viendo, que han sido recreadas con inteligencia artificial, se muestra por primera vez la batalla de Verdún ocurrida entre el 21 de febrero de 1916 hasta el 18 de diciembre de aquel año. En esta brutal y encarnizada lucha sin cuartel se enfrentaron despiadadamente dos bandos, cada cual pretendía imponer sus objetivos. Una lucha desenfrenada de hombres contra hombres, de bayoneta contra bayoneta, de fusil contra fusil. Una batalla donde no había prisioneros ni tiempo para ello. En un solo día murieron más hombres que habitantes tenía la ciudad de Verdún. En total, se cobró la vida de casi 300.000 almas. Los soldados del Kaiser eran una fuerza inicial de aproximadamente 200.000 efectivos, llegando al 1.000.000 de hombres desplegados casi al final de la batalla, y por el otro lado, las fuerzas aliadas alrededor de 30.000 hombres, llegando a más del 1.000.000 durante todo el transcurso de la lucha, que duró más de 10 meses. Concretamente 303 días, siendo la batalla más larga de la historia, y una de las que más vidas humanas costó en toda la historia que recordamos. De acuerdo, ahora procederemos al asalto final, soldados. Todo listo. El ejército alemán contaba en sus fuerzas con el fusil reglamentario Mauser 98, ampliamente reconocido por su efectividad en las horas de la batalla, por su durabilidad, precisión y sobre todo fiabilidad, de que no iba a dejar tirado a los hombres que la usaban durante el tiroteo infernal. Por el otro lado, las fuerzas franco-aliadas tenían en sus filas al fusil modelo 1886, muy inferior a su homólogo germano, por lo que se encontraban en clara desventaja tecnológica. Describe así la situación en plena batalla un soldado francés destinado en Verdún, que escribió la última carta a su madre en las últimas horas de su vida, mientras se encontraba en el fango, rodeado del estruendo de los obuses alemanes que se causaba al lanzar sus gigantescas bombas en posiciones enemigas. Querida madre, no sé si estas serán las últimas palabras que recibirás de tu hijo. Estoy herido en el sucio y asqueroso agujero de esta trinchera que ha sido mi refugio de los últimos meses. Los acontecimientos de los últimos días han minado la fuerza y la confianza de los soldados en una próxima victoria. A mi alrededor todo es barro, muerte, cuerpos mutilados, soldados con el uniforme militar hecho trizas, manchados de sangre, con botas rotas que mantienen nuestros pies constantemente húmedos. Los obuses alemanes han convertido esta antigua campiña en un territorio lleno de cráteres, con trincheras hundidas en las que sus defensores han quedado sepultados bajo el barro levantado por las explosiones. Por todos lados agonizan hombres con heridas mortales. Se escuchan relinchos de caballos moribundos y el incesante sonido de los proyectiles que no paran ni un momento.